Ok, entonces antes de entrar a lo que sería la diabetes, tenemos que saber la fisiología del páncreas endocrino. ¿Ok? La unidad funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. Y en los islotes se van a distribuir ciertos tipos de células. Tenemos las células alfa que van a secretar el glucagón, las células beta que son las que se van a secretar la insulina, las células delta que van a secretar somatostatina y tenemos las células F o PP que viene de polipéptido pancreático, ¿ok? Aquí tenemos un cuadrito en donde nos va a hablar de la proporción que tiene las células en los islotes de Langerhans, ¿ok? Islotes viene porque parecen una especie de isla. Entonces tenemos que los tipos de células alfa se van a distribuir de un 15-20% en cada islote. Las beta van a tener mayor proporción de un 60-80%, las deltas de un 5-10% y las células F de un 15-20%, ¿ok? Entonces tenemos que saber la función de cada tipo de hormona. Primeramente tenemos la insulina, que va a ser lo más importante y que tenemos que grabarnos de memoria para conocer la fisiopatología de la diabetes mellitus, ¿ok? Recuerden, la insulina es secretada por las células beta, que son las que se encuentran más en los islotes de Langerhans, ¿ok? Tienen una predominancia en estos islotes. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona anabólica que actúa como intermediario de todos los nutrientes. ¿Ok? Es muy importante porque ella se va a encargar de que cuando haya gran cantidad de glucosa a nivel sanguíneo, ella se va a activar y va a hacer que esa glucosa que está presente en sangre pase a los órganos para su utilización, ¿ok? La insulina no solo va a servir para lo que sería el control de la glicemia como tal, sino que también se va a utilizar para inhibir la producción por parte del hígado de glucosa, ¿ok? O sea, el hígado ahí se va a llevar lo que sea la gluconeogénesis, entonces le va a decir, ok, ya tenemos suficiente glucosa, tenemos suficiente energía, vamos a sacarla del torrente sanguíneo y también vamos a inhibir su producción, ¿ok? También va a estimular la síntesis de triglicéridos, va a inhibir lo que sería la lipólisis, que es la lisis de los lípidos, va a estimular la síntesis proteica, inhibe la cetogénesis. Grábense esta palabra porque cuando veamos la próxima clase, que son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, vamos a ver lo que es la cetoacidosis diabética y por qué es tan aguda y tan importante saberla manejar y reconocer, porque pone en grave peligro la vida del paciente, ¿ok? Entonces, otras cosas que regula la insulina es que va a regular el crecimiento y la proliferación celular, va a tener efectos antiapoptósicos, o sea, de la muerte celular programada, tiene efectos vasodilatadores por acción del óxido nítrico, estimula lo que sería la reabsorción tubular del sodio. Entonces, volvamos a repetirlo. Estas cosas son importantes. Un vasodilatador, la reabsorción tubular de sodio adecuada, la síntesis de proteínas, de triglicéridos, inhibe la lipólisis, ¿ok? Va a inhibir lo que sería la cetogénesis, o sea que no se creen nuevos cuerpos cetónicos, que eso es lo que va a estar presente en la cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces, si tenemos una diabetes en donde, vamos a ver más adelante, esta hormona se ve afectada, vamos a ver que va a crear unas consecuencias multisistémicas y multiorgánicas debido a la falta de esta hormona, porque no es solo bajar los niveles de la glicemia, ¿ok? Sino que ella va a regular muchas cosas como la proliferación celular, que las células no tengan su muerte automatizada, y por eso vamos a ver que los diabéticos son personas que cuando están bajo un estrés emocional, o sea, un estrés causado por un nivel de infección como viral, o tienen una infección bacteriana, o por medio de la sepsis, no van a tener un mejor control para combatir esas infecciones, justamente porque falta esta hormona, ¿ok? Luego tenemos el glucagón,
que es como que la contraparte de la insulina. Y recordemos que esta va a ser secretada por las células alfa de los islotes, ¿ok? Entonces el glucagón es una hormona catabólica del estrés, ¿ok? Ella, su secreción se va a como estimular en periodos de ayuna, porque hay hipoglicemia, cuando hay presencia de aminoácidos para crear a partir de los aminoácidos nuevas proteínas, ¿ok? Cuando está presente la hormona del crecimiento, cuando están presentes las endorfinas, ¿ok? Y tiene como función aumentar la glicemia en sangre, ¿ok? Va a activar lo que sería la neogénesis de la glucosa, la urogénesis, ¿ok? Y también va a estimular lo que sería la lipólisis, la proteólisis y la cetogénesis, o sea, ella va a hacer que los cuerpos cetónicos se creen a mayor medida, ¿ok? Por eso es todo lo contrario a lo que sería la insulina. Tenemos por parte de la somatostatina, que es por las células delta, y varios libros simplemente dicen que inhibe la secreción de insulina y de glucagón. O sea, es como un intermediario medio de que si hay mucha insulina, se va a secretar para controlar ese exceso de insulina y si hay mucho glucagón, también, ¿ok? No está 100% asegurada. Y aquí no está, pero el péptido pancreático, él va a controlar tanto funciones exocrinas como endocrinas del páncreas, ¿ok? Eh, y estas dos hormonas que tenemos aquí, las incretinas, son hormonas gastrointestinales secretadas. Tenemos las dos más importantes por las células L del ilion y el colon, que se abrevia GLP-1, que en sus siglas en español va a significar el péptido similar al glucógeno tipo 1, ¿ok? Y la célula K del yeyuno, ¿ok? Y también están presentes en el duodeno, se llama GIP, que es el polipéptido inhibidor gástrico. Entonces, ellas también tienen un papel fundamental porque al momento de la ingesta de glucosa o como tal de carbohidratos, de alimentos, ellas van a estimularse, se van a secretar y van a estimular lo que sería que haya más secreción por parte de la insulina, ¿ok? Y que haya más síntesis de esta hormona. Lo que serían los polipéptidos inhibidores gástricos, ellos también van a como que ralentizar el vaciamiento gástrico para que la persona se sienta satisfecha al momento de comer y así tampoco coma de más, ¿ok? Por eso es que se dice que cuando nosotros comemos muy rápido es más fácil subir de peso porque no le damos tiempo a toda esa respuesta hormonal que llegue a nuestro cerebro y nos comunique de que, oye, ya no vamos a comer más porque ya estamos satisfechos, ¿ok? Grábense esas incretinas porque cuando en farmacología o estudien en medicina interna los antidiabéticos orales, van a ver que muchos de sus mecanismos de acción van a involucrar a lo que serían estas incretinas, ¿ok? A nivel gástrico, que van a ayudar a la estimulación de la insulina, si todavía hay presencia de células beta, ya vamos a ver más adelante, y así va a ayudar a que esa glicemia, cuando haya diabetes, disminuya. Y por último, pero no menos importante, tenemos hormonas externas a lo que sería el páncreas, que son las hormonas del estrés, las ketorcolaminas y el cortisol, que ellas al momento, o sea, son estimuladas al momento de estrés oxidativo, que se nos da como en infecciones virales o bacterianas, a estrés emocional, ¿ok? Y ellas van a ser hormonas hiperglucemiantes, o sea, van a querer estimular lo que sería la síntesis del glucagón y así hacer más glucosa en sangre. Y van a liberar sustratos enérgicos de los depósitos mediante acciones opuestas a la insulina, ¿ok? Por eso es tan importante que cuando un diabético sufre de alguna infección, la epinefrina, sí, es una catecolamina, junto con la adrenalina y noradrenalina. Pero es que y bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta que
cuando hay infecciones, hay estrés emocional, es muy normal y típico del diabético que tenga la glicemia por los cielos, ¿ok? Inclusive así esté controlado. Por eso son pacientes muy, muy delicados. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que sería la definición general de la diabetes mellitus, ¿ok? Esta definición que tenemos aquí la voy a leer exactamente como está, porque es según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es la que más nos interesa a nosotros. También tenemos la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que es como que la que tiene los parámetros para llegar a un diagnóstico de un paciente prediabético o diabético o de síndrome metabólico, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, leyendo lo que sería la diabetes mellitus. El término de diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y proteínas, y que resulta de efectos en la secreción, o sea, defectos nada más en la secreción, y en la acción de la insulina, ¿ok? O sea, tiene que grabarse esto al caletre. Entonces vamos a analizarlo. Entonces, la diabetes mellitus no lo podemos llevar como una enfermedad como tal, sino es un grupo, un desorden metabólico, es un trastorno, ¿ok? Metabólico, que puede ocurrir por múltiples etiologías que vamos a estudiar y está caracterizado por hiperglucemia crónica. Esa exposición continua en el tiempo de glicemia presente en lo que sería el trato sanguíneo es lo que nos va a ocasionar tanto las complicaciones crónicas como agudas, y es por eso que en especial lo que serían los órganos diana y lo que sería la microvascularización va a ser afectada, ¿ok? Tanto vascular como nervioso, justamente porque siempre va a haber glicemia en el torrente sanguíneo, ¿ok? Y eso va a llevar que el metabolismo tanto también de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos se vea afectado, ¿ok? Y todo eso va a estar ocurriendo porque o no se está secretando bien la insulina, ¿ok? O porque no existe la insulina, ¿ok? Entonces, grábenselo, no me quito la multi. Entonces, una de las otras cosas que tenemos que saber que este trastorno es uno de los más comunes a nivel mundial que causa mortalidad justamente por sus complicaciones. Y aquí tenemos una tabla que esta también la saqué de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y o sea, se llevan por los datos de la Federación Mundial de Diabetes, ¿ok? Y estos datos son del 2017. Se asume que a nivel mundial por lo menos un 9.8 a 10% de la población tiene diabetes mellitus, ¿ok? Y hay un 40% de la población, de esa población que todavía no ha sido diagnosticada, que a pesar de que tienen los síntomas que son muy leves cuando se presentan de manera crónica, no llevan un diagnóstico porque no hay una buena información por parte de los sistemas de salud, ¿ok? Tenemos que ver que por lo menos los dos países de Latinoamérica que tienen más población de diabéticos es México, con un 14.8% de su población sufre de este trastorno, ¿ok? Y de segundo lugar tenemos a Brasil, si no me equivoco, exacto, porque tiene un 8.7%. Aquí tenemos a Venezuela, que dice un 6.6%, pero bueno, tenemos que saber que las estadísticas de Venezuela no llegan a las autoridades internacionales de manera correcta, porque a veces no se pasa totalmente la información. Entonces, hay que estar muy atentos porque en Venezuela la población de diabéticos es alta y tenemos que saber que también existe la desnutrición hipercalórica. Justamente no es fácil en Venezuela comer las suficientes proteínas adecuadas y una dieta balanceada. Mayoritariamente consumimos muchísimos carbohidratos,
la harina pan, la pasta, el arroz, porque es lo más económico, es lo que las personas pueden ingerir y eso hace que haya una desnutrición, pero hipercalórica, ¿ok? Y las personas suelen ser obesas. Sí, eso la obesidad, México es el número uno en obesidad infantil, por eso lo relacionan. Sí, México es el número uno en obesidad infantil y es el segundo país en obesidad como tal en adultos. El único que le gana por ahora es Estados Unidos. Y lo peor es que aquí ser gordito es guapo. Pero bueno, yo quiero mucho a los mexicanos. Vamos a pasar esto. Y ok, ahora sí vamos a entrar a lo que sería la clasificación de la diabetes mellitus. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que a su vez se va a clasificar en 3 tipos. La más común de aquí es la diabetes tipo 1A, ¿ok? Que es cuando se comprueba que hay una destrucción autoinmune selectiva de las células beta. Entonces, si se destruyen las células beta, ¿qué pasa? No se puede secretar la suficiente insulina y que va a estar dado por factores genéticos y ambientales que van a producir un déficit absoluto, y se lo puse aquí en blanco, de la insulina, y eso nos va a llevar a un aumento del glucagón. O sea, mayoritariamente estos pacientes nacen con esa respuesta autoinmune, inclusive como tienen por parte de su sistema inmunológico destruir sus mismas células, se acostumbra a estudiarlos también porque se relaciona mucho con que también tengan mastema gravis, que tengan lupus, que tengan linfoma non-Hodgkin y otras ciertas patologías que tienen que ver con el sistema inmunitario que se pueden relacionar con este tipo de diabetes, ¿ok? Y cabe destacar que este tipo de diabetes nada más se presenta de un 5 a 10%, no es tan común y es conocida como la diabetes de la pubertad porque justamente el niño nace con todas sus células beta y a medida que va pasando el tiempo se van destruyendo. Primero va a crear una insuficiencia por parte de la secreción de la insulina y ya luego no va a haber células beta y entonces va a haber ausencia absoluta de la insulina, ¿ok? Y ya cuando llegan los años de pubertad es donde se presentan y ellos suelen debutar con una cetoacidosis diabética, te llegan a la emergencia ya de una vez y así es que se sabe el diagnóstico. Tenemos la 1B, que es, aquí sí ocurre la destrucción de las células beta, pero esta destrucción no es inmune, simplemente se desconoce porque pasa, y entonces sería la diabetes de tipo 1 idiopática, porque al hacer la medida de los anticuerpos, que vamos a ver cuáles son los que se relacionan, no están presentes, entonces no se puede comprobar que son las células beta, son destruidas por nuestro sistema inmunológico. Simplemente se destruyen y no se sabe por qué, ¿ok? Y tienen regiones específicas donde son más predominantes, como lo que sería África y Asia. Perdón. Y por último tenemos la LADA, que es muy poco común, que es la diabetes autoinmune latente del adulto, ¿ok? Que ya no se presenta en la pubertad, sino que el proceso de destrucción de células beta por parte de nuestro sistema inmune se retrasa, queda de una manera cierta latente y por alguna infección, un estrés, se desencadena esa respuesta autoinmunitaria y entonces esta diabetes se presenta ya en lo que sería la adultez, ¿ok? Entonces sí es posible que haya diabetes tipo 1 en el adulto, sería esta. Ahora bien, vamos a entrar en lo que sería la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Leímos en el concepto que había predisposición genética y también había factores ambientales. Y sé que existe esa duda que como que hay factores ambientales y se supone que esta es la diabetes que se da por desórdenes genéticos. Pero ya vamos a explicar, vamos a ver primero la predisposición genética. Entonces tenemos que existe antecedentes para la diabetes mellitus de tipo 1 en la familia. Y donde se encuentran los que se encargan de reconocer lo que serían nuestras propias células. Se encuentran en los locus se encuentran localizados en 30 locus, ¿ok? Y estos 30 locus se van a relacionar con los grupos de genes HLA,
que son los leucotrenios que reconocen nuestras propias células. Y estas se van a estar agrupadas en lo que sería el cromosoma 6 en la parte 21. Aquí vemos una imagen. Nunca voy a preguntar eso, pero sí tienen que saber que son los locus que están relacionados con los leucotrenios que son los encargados de reconocer nuestras propias células para que nuestro sistema inmune no las reconozca, ¿ok? Entonces, de ahí viene la causa de que se dé la diabetes de tipo 1, ¿ok? También entran los factores ambientales que se decadenan por infecciones víricas. O sea, deben ir juntos. La persona debe tener la predisposición genética y al momento puede ocurrir de que haya una infección viral. Existe que una hipótesis de que los epitopos, o sea, los epitopos son como lo que va a reconocer nuestros antígenos. Y claro, los linfocitos lo reconocen como que son un agente extraño que debe ser destruido, que son los virus, ¿ok? Y resulta que esos hipotopos también son muy parecidos en los que se encuentran en los islotes. Entonces, ¿qué pasa en estas personas? Sus linfocitos T tienen una reactividad cruzada, por eso vemos aquí el cruce, y no solo van a atacar el virus, también van a atacar lo que sería los islotes de Langerhans. Entonces van a haber preferencias por las células beta. Entonces, eso, más la predisposición genética en nuestro sistema inmune de por sí atacando, va a llevar a un defecto absoluto de la insulina, ¿ok? Y entonces, si no hay insulina, no hay control de la secreción de glucagón, no hay control de inhibir la síntesis por parte del hígado de glucosa, ¿ok? Entonces, no va a haber insulina como tal, no se va a poder controlar lo que sería la glicemia en sangre y la persona va a tener siempre una hiperglicemia crónica, ¿ok? Sí se entiende. Y bueno, algunos de los anticuerpos que están involucrados en lo que sería la diabetes tipo 1 y que también sirven como estudios complementarios para ese paciente para ver o sea, como una visión del futuro de la gravedad de la diabetes que tiene la persona, porque cada organismo es diferente y cuando tiene que ver con el sistema inmune más todavía, ¿ok? Entonces los anticuerpos que van a estar involucrados aquí es que va a haber mucha presencia de antiislotes pancreáticos, o sea, va a atacar a los islotes pancreáticos, el antiglutamato descarbonilasa, que es el GAP, la antifosfatasa de tirosina, ¿ok? Empezar con la diabetes tipo 2, ¿ok? Primero vamos a definirla. Este tipo de diabetes, o sea, se tiene que combinar lo que sería la resistencia insulínica y la disfunción de las células betas, ¿ok? O sea, no puede ir una sin la otra. Eso quiere decir que también va a haber predisposición genética por parte del paciente y también van a haber factores ambientales que tienen que ver más con el tipo de vida que lleva el paciente, si es una persona obesa, sedentaria. Eso va a contribuir que esta resistencia a la insulina aumente y esté más presente. Entonces, por lo tanto, a pesar de que el páncreas y sus células beta sí produzcan la insulina, no va a haber una adecuada recepción por parte de estos tejidos que vamos a ver y por lo tanto no va a haber su efecto antiglucémico, ¿ok? Y va a haber de nuevo hiperglucemia. Entonces ya sabemos que no es como tal la ausencia de la insulina, sino que hay una alteración en lo que sería la secreción de la insulina, que es inadecuada para el organismo, ¿ok? Entonces tomen eso muy en cuenta. La diabetes tipo 2 es la más común, se da en un 95% de todos los pacientes diabéticos, de 90 a 95%, ¿ok? Y es la diabetes del adulto. ¿Y por qué es eso? Porque primero vamos a estudiar lo que sería la resistencia insulínica. Primero tenemos que por parte de lo que sería el hígado, que es el que produce glucosa, va a haber una disminución en la inhibición de producción endógena
O sea, la insulina no va a poder llegar y entrar a lo que sería el hígado y por lo tanto va a haber mayor producción de glucosa por parte del hígado y se va a quedar en lo que sería dentro de los hepatocitos, ¿ok? Y por eso es que puede haber hígado graso. ¿Y eso que va a causar? Que haya aumento de la glucosa en ayunas, ¿ok? Luego, en los que sería el tejido muscular, ellos también se encargan de captar la glucosa y la síntesis del glucógeno, pero los receptores no van a actuar de manera adecuada para que la insulina llegue a ellos. Entonces esto se va a traducir en aumento de la glucosia postprandial, o sea, luego de que la persona coma, va a aumentar la glucosa. Y por último tenemos el tejido adiposo que si está presente va a disminuir lo que sería la inhibición de la lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa va a degradar los lípidos y entonces va a aumentar también la glucosa. ¿Por qué se da esta resistencia insulínica? Primero que todo por la obesidad. ¿Por qué? Y en especial la obesidad a nivel central. Porque va a haber más cantidad de ácidos grasos libres, ¿ok? Fíjense que aquí el tejido adiposo es lo que hace, aumenta la cantidad de ácidos grasos libres, va a disminuir lo que sería la hormona adiposina, que es la encargada de eh, estimular por parte del tejido adiposo la insulina y de paso va a ir acompañado con inflamación, o sea, una respuesta de estrés oxidativo en donde va a seguir aumentando y estimulándose la producción de glucosa. Todo esto va a llevar a que las células beta produzcan en exceso lo que sería la insulina. Fíjense aquí, va a aumentar la síntesis de insulina. Pero va a llegar un momento que no va a poder cumplir con la demanda de tanta glucosa que hay en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disfunción de las células beta, se van a atrofiar, se van a fatigar, se van a cansar a través de los años de estar produciendo insulina, 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 y el cuerpo no la capta, no la usa de manera adecuada, sigue la hiperglicemia presente que va a estimular más secreción de insulina, entonces aquí la adaptación a demanda disminuye. Las células beta van a sufrir una insuficiencia y no van a poder producir la suficiente insulina para cumplir con la demanda de esto. Entonces todo el torrente sanguíneo va a estar lleno de glucosa, ¿ok? Y los receptores de la insulina no van a poder adaptarse, no se van a poder abrir estos canales de calcio, que eso es lo que hace la insulina. Va a estos receptores presentes en estos organismos, estas estructuras, hace que se abran los canales de calcio y pase la glucosa del torrente sanguíneo a los órganos. Eso no va a poder ocurrir, ¿ok? Por lo tanto, se va a traducir también en una glicemia crónica. Pero es justamente por eso, porque hay malos hábitos saludables y de paso tenemos antecedentes familiares directos de que la persona tiene diabetes mellitus tipo 2. Por eso la obesidad es tan malo y por eso la mayoría de las veces esto va a estar ligado a lo que sería el síndrome metabólico. ¿Alguien me recuerda qué es el síndrome metabólico? Que lo pregunté en la clase el laxo pasado. Nadie. Nadie sabe qué es el síndrome metabólico. Yo lo leí hace unos veces, ya se me olvidó. Pues tenemos que volverlo a repasar porque siempre que veamos con una persona que tenga síndrome metabólico, se traduce literal a un síndrome de resistencia a la insulina o a lo que sería una prediabetes, ¿ok? Entonces son personas de que hay que ayudarlos, mandarlos para un nutricionista, para que hagan dieta, ejercicio, porque si no va a llegar un momento que sus células beta se van a
van a volverse insuficientes y ya se va a presentar como tal el trastorno de diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces tenemos que saber que el síndrome metabólico es una asociación de todos esos factores de riesgo que nos pueden llevar a sufrir de una enfermedad cardiovascular, ¿ok? Son aquellas personas que van a ser más propensas a la diabetes, a los infartos agudos de miocardio y que van a ser más propensas también a los eventos cerebrovasculares, ¿ok? O ACV. Entonces tienen sus criterios, que eso también lo mandé a hacer en uno de los esquemas en un cuadrito, en donde lo que más se va a tomar en cuenta es la obesidad central. En lo que serían los hombres es cuando la circunferencia abdominal está mayor a 90 centímetros y en la mujer es mayor a 80 centímetros. Tenemos que los triglicéridos séricos van a estar elevados, mayor a 150 miligramos decilitros. Lo que sería el HDL va a estar disminuido. Recuerden que ese es el colesterol bueno, también lo vimos, que en hombres va a estar menor a 40 miligramos decilitros y en mujeres menor a 50 miligramos decilitros. La presión arterial va a estar elevada, mayor a 130-85, inclusive estos pacientes ya pueden ser hipertensos. ¿Y alguien se fijó de lo que expliqué de los funcionamientos de la insulina? Porque los pacientes diabéticos a la larga también se hacen hipertensos. No pueden sacar una conclusión de eso. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Supongo que un aumento de los triglicéridos serídicos, aunado probablemente una disfunción endotelial, haga que el paciente se vuelva hipertenso. Sí, pero algo que tiene que ver con la insulina, una de las funciones que nombré. Ella es un transportador de lípidos, o sea que está relacionada con la síntesis de lípidos y asociada también ya cuando es diabetes a lo del daño endotelial, microvascular, macrovascular, algo así. ¿Es por la reabsorción tubular de sodio o por los efectos Ajá, vasodilatadores? es por eso, por el sodio. Porque si hay una Ah, ok. contrarregulación con respecto a eso, recuerden que si hay más presencia de sodio, hay más acumulación de líquido, aumenta el volumen sistólico y aumenta la presión arterial, ¿ok? Entonces, obviamente, si está ausente o deficiente, a largo plazo va a llegar un momento en que va a haber hipertensión también acompañada de la diabetes. Y tenemos la glicemia en ayuna que va a estar mayor a 100 miligramos decilitro. Ya vamos a ver a partir de cuánto vamos a poder considerar la diabetes, ¿ok? Entonces, es esta asociación de características y factores de riesgo que nos van a poder llevar a padecer una enfermedad cardiovascular, ¿ok? Y mayoritariamente estos son los pacientes que tenemos que tenerlos en la mira de que tienen que cuidarse, tienen que hacer dieta, porque a la larga el cuerpo ya no va a poder más y va a sufrir de diabetes o de hipertensión o de un infarto o de un SB, ¿ok? Por eso es tan importante lo que sería el síndrome metabólico. Y el tercer tipo de diabetes, tenemos la diabetes gestacional, que esta también definición la saqué de la ALA, de la Asociación Latinoamericana, que se define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que puede ser de severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Mayoritariamente los criterios de diagnóstico para la diabetes estacional es a partir del segundo trimestre, ¿ok? Hasta el tercer trimestre. Si se presenta en esos 2 trimestres, es una diabetes gestacional, ¿ok? Se aplica independientemente de si requiere o no insulina. Puede ser insulino dependiente o no. Eso va a depender de sus necesidades de insulina, si está presente o es que nada más está alterada la secreción de esta hormona. O si la alteración persiste después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la alteración metabólica haya estado presente antes de la gestación. Solo que dio la casualidad de que se diagnosticó justamente cuando la persona estaba gestante. La mayoría de los casos se normalizan luego de la resolución del embarazo, ¿ok? Sin embargo, el riesgo de tener diabetes a mediano plazo es mucho mayor. Entonces,
estas pacientes que van a tener más, lo que sería más propensa a la diabetes gestacional son aquellas que tienen historia en embarazos anteriores, si tuvieron historia de muerte fetal no explicada, si tienen obesidad, si hay macrosomía en lo que sería partos previos, ¿ok? Esos bebés que pesan más de 4 kilos, que son gigantes, lo más posible es que la mamá sea diabética, ¿ok? Que tenga historial de diabetes mellitus tipo 2 en la familia, que sea de edad avanzada, que tenga hallazgos de glucosa en orina, ¿ok? Y que tenga lo que sería el PTOG sospechoso en embarazos previos, ¿ok? ¿Qué más? Nada. Ok. Y tenemos otros tipos específicos de diabetes mellitus, que estas son muy extrañas y esta es la clasificación también según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Está la primera, que es por defectos genéticos de la función de la célula beta, que tenemos aquí las diabetes tipo MODY. ¿Qué criterio se utiliza para decir si la embarazada está en una edad avanzada mayor a los 35 años? ¿Ok? Ya se clasifica como una mujer de alto riesgo obstétrico, ¿ok? Por edad avanzada. Pero también hay otra clasificación que, si no me equivoco, es cuando se dice de añosa, que sí ya sea a partir de los 45 años, pero no estoy segura porque eso sí lo vi en ginecología y no me gusta la ginecología. Pero bueno, sigo. Entonces tenemos las diabetes tipo MODY, ¿ok? Que son alteraciones directas en los cromosomas, ¿ok? Vemos que cada una se clasifica según el cromosoma que se ve alterado, ¿ok? Tenemos la de los defectos genéticos en la acción de la insulina, que haya resistencia a la insulina tipo A. Estos son síndromes también, pero súper raros, ¿ok? Tenemos la enfermedad del páncreas exocrino, o sea que por medio de una pancreatitis, cuando se ve afectado el páncreas, si hay trauma, si se quita una parte del páncreas, que sería la pancreatectomía, si hay cáncer, neoplasia, si hay fibrosis quística, también va a ocasionar disfunción en lo que sería la parte endocrina del páncreas, ¿ok? Hay ciertas enfermedades de endocrinopatía, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el glucagonoma, el feocromocitoma, que secreta lo que sería catecolaminas, ¿ok? Y también por eso el hipertiroidismo, porque hay defectos en el metabolismo, la somatostioma, hay defectos en la somatostina, cuando hay aldosteronismo, van a ir ligados también a que la persona tenga diabetes. Inducida por drogas o químicos, como los glucocorticoides, hormonas tiroideas, los diaxócinos, los antagonistas beta-adrenérgicos, los tiazidas, que son los diuréticos, fenitoína, anticonvulsivos, ¿ok? Los antirretrovirales, inmunosupresores. El alfa-interferón, que tiene que ver con la respuesta antiviral, ¿ok? Y tenemos las infecciones que puede haber por rubiola congénita, citomegalovirus, ¿ok? Donde se puede ver esa respuesta cruzada y se ven afectadas también las células beta, como vimos en la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Y las formas poco comunes de diabetes mediadas inmunológicamente, como el síndrome del hombre rígido, que hay anticuerpos contra los receptores de insulina. Y otros síndromes que se relacionan, como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome, etcétera, ¿ok? Esto sí es súper raro de por sí ver los síndromes. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Son iguales para las dos tipos de diabetes, ¿ok? Pero va a depender de cuánto tiempo lleva la persona padeciendo deficiencia absoluta de la insulina o deficiencia en la secreción de insulina, pero en la mayoría se van a presentar como que la persona va a orinar frecuentemente, va a haber pérdida de peso, falta de energía excesiva, aumento del apetito, va a volverse más propenso a infecciones, va a haber cansancio y sueño excesivo y alteraciones
de la vista. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 P de la diabetes? Ya las dije, pero su... Poliuria, polidipsia y polifagia. Exacto. Poliuria es la orina frecuente. Polidipsia es la sed excesiva y polifagia que come demasiado, ¿ok? Cuando vean a un paciente así, bueno, háganle su glicemia en ayuna para ver. Y ahora entramos a lo que serían las complicaciones crónicas, que se van a dividir en si va a afectar lo que sería la microvasculatura o la macrovasculatura, ¿ok? Puede afectar. ¿Por qué son crónicas? Porque se necesita mínimo por lo menos una exposición constante a glicemia de 10 años para que la persona empiece a padecer de estas complicaciones, ¿ok? No es como las agudas que vamos a ver en la próxima clase porque tienen su fisiopatología, tienen sus síntomas y debutan como emergencias, ¿ok? Entonces tenemos las microvasculares, que son como las más comunes. Tenemos una parte funcional en donde va a haber alteración del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar. Y tenemos las complicaciones estructurales que se van a producir por oclusión capilar progresiva secundaria al aumento de la producción de la matriz celular, o sea que va a haber factores de crecimiento y aumento del tejido conectivo, glicosilación del colágeno y apoptosis celular. ¿Qué controlaba todo esto? La insulina. Entonces, como no hay insulina, se va a ver afectado y eso va a haber daños estructurales. Uno de los más comunes es la retinopatía diabética, ¿ok? Que podemos ver aquí que estos vasos se ven afectados justamente por lo que sería el estímulo de la glicemia, va a dañar a los capilares y por eso va a haber como pequeñas aneurismas en el ojo, ¿ok? Los vasos sanguíneos se van a formar o sea, como en forma de resorte, se van a poner más chiquitos en uno el otro y eso se va a ver en el fondo del ojo, ¿ok? Y también va a haber presencia de hemorragia. Por eso a un paciente diabético siempre es importante mandarlo por lo menos una vez al año al oftalmólogo para ver cómo va su progresión. Claro, si es una diabetes controlada, es más difícil que se presente esta complicación. ¿Qué otros vasos se pueden ver afectados que son de pequeño calibre? Los vasos de los riñones. Va a haber nefropatía. La diabetes es una de las causas principales de lo que sería la insuficiencia renal crónica. Inclusive los pacientes terminan en diálisis. La mayoría de los pacientes que están en diálisis es porque son diabéticos de larga data que no fueron controlados, ¿ok? Y tenemos las complicaciones macrovasculares que van a ocasionar lo que sería la disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad a lipoproteínas, aumento de lo que serían las quimoquinas, ¿ok? Que son otro tipo de citoquinas, son moléculas de adhesión de monolitos y plaquetas, o sea, va a haber hipercoagulabilidad. La vasoconstricción, inflamación, proliferación de células musculares lisas y también patrón lipídico alterado con disminución de colesterol de alta densidad. ¿Ok? Va a aumentar los triglicéridos, va a aumentar el colesterol de muy baja densidad, que es el malo, ¿ok? Y bueno, va a estimular lo que sería la aterogenética. Y todo eso no les suena conocido. La inflamación, hipercoagulabilidad, disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad. ¿No se acuerdan cuando vimos eso? Todo eso nos va a llevar a un proceso inflamatorio que en donde va a haber mayor efecto es en los vasos coronarios y por eso una de las complicaciones que puede haber un infarto y en las arterias cerebrales y que haya un accidente cerebrovascular. Entonces aquí tenemos este dibujito donde lo que serían las complicaciones microvasculares son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, ¿ok? En especial de las extremidades, el paciente no va a tener lo que sería la sensibilidad dolorosa, por lo tanto se va a ver afectado también lo que serían los vasos pequeños y cuando hay cortes en extremidades no va a haber una cicatrización adecuada y por eso existe también el pie diabético, que es otra complicación.
Y tenemos las macrovasculares, que es el accidente cerebrovascular, el infarto cardíaco y la isquemia en miembros, ¿ok? Pero de arterias de mediano y gran calibre. ¿Y cómo diagnosticamos a un paciente diabético? Aparte de por la clínica, que seguro va a ir con un síndrome metabólico, o si es adolescente no va a llegar con una cetoacidosis diabética a la emergencia, tenemos que saber que existen 3 parámetros. Tenemos la glicemia en ayuna, la glicemia 2 horas postcarga y la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Entonces, los valores normales de glicemia son menores a 100 miligramos decilitros. Cuando hay una prediabetes, se considera que hay de 100 a 125 miligramos decilitros. En ese rango, el paciente se encuentra en una prediabetes, ¿ok? Y si ya llega el diagnóstico, es que esto se encuentra mayor a 126 miligramos decilitros. Tenemos la glicemia 2 horas postcarga, que se le da al paciente 75 miligramos de algo dulce y luego se le toma la glicemia. El normal es que sea menor a 140. La intolerancia a la glucosa aquí sí va a estar más alta, de 140 a 199, es diabético y para diagnosticarlo como diabetes es mayor a 200 miligramos decilitro. Por lo tanto, ustedes pueden tomar la glicemia a cualquier hora del día y si esto da mayor a 200 miligramos decilitros al paciente, esté en ayuno o no, ya el paciente es diabético, ¿ok? Es como una manera más fácil de verlo. Y tenemos la hemoglobina glucosilada, que más para diagnosticar si es prediabetes o no, es como para ver el control de cada 3 meses se debe hacer de si el tratamiento hipoglucémico está funcionando o no, se adapta a las necesidades del paciente o no, ¿ok? Entonces se supone que la normal es de 5.7%, prediabetes de 5.7 a 6.4% y mayor a 6.5% es ya diabético la persona. Y a grosso modo el tratamiento va a ser farmacológico y no farmacológico. El paciente debe llevar una dieta adecuada en donde no haya tantos consumos de lo que sería eh, alimentos altos en azúcar. Y también el farmacológico, que si es diabético tipo 1, como no hay secreción de insulina, está ausente totalmente, va a necesitar suplente de insulina de por vida, ¿ok? Y existen diferentes tipos de insulina. Hay insulinas que son para que duran 24 horas, su vida media. Hay insulinas de acción rápida que se utiliza para las emergencias de hiperglicemia y también la cetoacidosis diabética. Y hay insulinas que son de acción media, que por lo menos se deben inyectar 3 veces al día. Lo que he visto más en un paciente es que en la mañana tenga que inyectarse una insulina de 24 horas y 3 veces después de cada comida tenga que inyectarse insulina de vida media, ¿ok? Y tenemos para lo que serían los diabéticos tipo 2, que son los antidiabéticos orales, que van a mejorar el funcionamiento de la secreción de la insulina, que tenemos la metformina y tenemos otros antidiabéticos orales que van a tener diferentes acciones en lo que sería la incretina. Eso tiene toda su clasificación, pero el más utilizado es la metformina, ¿ok? Y bueno, con eso ya terminaríamos la clase sobre diabetes.